Bueno, en primer lugar, visto lo avanzado del año, yo voy a aprovechar también esta ocasión para agradecer a la cátedra que nos ha acompañado el año con su trabajo en estas condiciones tan particulares que nos han tocado y que a pesar de esta condición de virtualidad que nos impuso la pandemia, estamos muy sorprendidos y satisfechos con los resultados alcanzados, así que valga este pequeño homenaje a toda la cátedra, a los estudiantes, a los adscriptos, a los ayudantes, a los profesores. Bueno, así que de corazón muchas gracias por haber hecho posible este esfuerzo que intenta asegurar el derecho a formarse, el derecho a aprender esta disciplina tan maravillosa que compartimos, ¿no? Así que bueno, allá vamos. Digamos, las imágenes tienen distintas formas de comunicar. Lo pueden, digamos, no hay una sola forma de comunicar imágenes en arquitectura, sino que de por sí las imágenes ya tienen distintos niveles. Hay imágenes que transmiten un contenido por un mecanismo emotivo afectivo, es decir, lo sentimos, nos afectan, ¿no? Es decir, esta imagen o esta imagen te transmiten una, te mandan una información, pero que esa información es, digamos, no hay conocimiento en esto. Esto es previo a ninguna reflexión. Es algo que te impacta, que te afecta. En cambio, hay otro nivel de comunicación, que es, por ejemplo, esta linda paloma de Picasso, que comunica, digamos, la idea de la paz, el pacto entre Dios y los judíos, cuando, digamos, luego del diluvio, la paloma trae un ramito de olivo, quiere decir que se está cerca la tierra y que se acabó la lluvia. Pero la paloma no está expresando ese contenido. Remite a un código, es un sabor previo. Es decir, esta imagen no es expresiva como esta, sino que es simbólica. Y la arquitectura se mueve en los dos planos. Esto está escrito y es conocido, ¿no? Pero me gusta tener claro que están estos distintos niveles de comunicación y distintos campos de comunicación. Uno que también nos está afectando es esto, ¿no? Somos animales de costumbre y nos hemos acostumbrado, ¿no? Y esto se ha vuelto, como decimos, una nueva normalidad. Pero bueno, yo diría, presencia ineludible ahora de las pantallas, nos han cambiado, por lo pronto, hasta el formato, ¿no? De ser fan de los paneles verticales de 1 por 70, que es el ancho del plotter, pasamos a ser el formato, digamos, que sale de las pantallas y sus proporciones, ¿no? Hay un cambio, nos han corrido el arco. Les sugiero, esta es una imagen que tomé de una plataforma de un arquitecto español que se llama Santiago de Molina, que tiene un blog que se llama Estrategias Múltiples, que se lo recomiendo. Y estaba buscando una imagen que no es esta, pero da la idea, que es la cancha quebrada a 90 grados, ¿no? De golpe nos han quebrado la cancha, nos han corrido el arco. Así que bueno, la primera reflexión tiene que ver con los dibujos, sabidos como desde siempre, que son, digamos, sistemas de comunicación y de expresión. A mí me interesan mucho más los dibujos, no tanto como ilustración, sino como espacios y episodios formativos, ¿no? Son como formas de aprender a mirar la arquitectura. Corbusier le decía a Samper, el discípulo colombiano, si usted quiere conocer la arquitectura, vaya y dibújela. Recórrala con un cuaderno en el bolsillo y ahí la va a aprender. Tengo un libro autografiado de Samper diciendo, contestándole al Corbu, diciendo gracias maestro porque ese es el mejor consejo que me dio en toda mi vida. ¿Quiere conocer la arquitectura? Dibújela. Así que nosotros dibujamos para aprender a construir, dibujamos para interpretar, dibujamos para memorizar. El dibujo es una operación sumamente compleja. Lamentablemente está como un tanto desvalorizada, me parece, en la educación media, y resulta que te encontrás en tu formación superior con la necesidad de retomarla. Y lo digo y lo voy a subrayar porque, claro, ustedes son una generación, los estudiantes, que esto lo tienen como bastante diluido, ¿no? Tienen esta presencia, digamos, la omnipresencia del dibujo digital, y, y nada hay que dar por hecho sin una mirada crítica, mucho menos en la universidad. Así que ustedes han visto que yo a lo largo del curso
he insistido mucho en el valor de retomar el dibujo, ya digo, como una herramienta de pensamiento. Y voy a mostrar, esto es un proyecto que hicimos con Santiago Viale hace algunos años, este es el Hospital de Villa Libertador, y voy a mostrar algunos dibujos en relación, digamos, a de cómo, según lo que quiera mostrar y a quién le esté mostrando, es el tipo de dibujo que estamos haciendo, ¿no? Esto sería como la planta del edificio, pero esto es la verificación de las interferencias de las instalaciones con su complejidad, ¿no? O estos son dibujos para explicar los sistemas constructivos de esta envolvente de ladrillo tan propicia a la historia de Córdoba. Córdoba está fundada sobre 18 metros de greda, de arcilla, y entonces y tiene la tradición constructiva del Togo Díaz, de quien hasta habla Kenneth Frampton, sorprendido de la cantidad de edificios que construye acá en Córdoba. Entonces es una tecnología muy verificada, y estas son piezas que ilustran justamente el doble muro, digamos, el sistema constructivo tan propio de Córdoba. Ahora, si yo le voy a mostrar a un médico, posiblemente le interese mucho más esto, los quirófanos y los circuitos limpio y sucio, o esto sería una fachada, pero yo me atrevería a mostrarles este edificio. Este es un dibujo de la fachada, y esta es una foto de Finotti, si lo conocen, un fotógrafo muy reconocido en Latinoamérica. Pero si yo les tuviera que mostrar a ustedes, que son colegas y estudiantes de arquitectura, mi dibujo, mi imagen para comunicar este edificio sería esta, que habla de la heliofanía de Córdoba, del cielo. Si miran hoy por la ventana, acá es un día espléndido, mucho sol, mucha luz, y el ladrillo en sus distintas escalas, ¿no? Voy a volver atrás unos dibujos del siglo pasado, mira, del siglo XX. Cuando yo estudiaba, dibujábamos con un lápiz, con un pincel y con acuarela. Papel, lápiz y acuarela. Les voy a mostrar algunos dibujos míos de cuando estaba en la facultad. Esto es un dibujo de la tesis que trabajamos en la cervecería Córdoba. Esta es la cancha de Belgrano, por si alguno la reconoce, la isla de los Patos. Y bueno, y esto hacíamos con un lápiz, pincel y un papel. Y ganas, ¿no? Eso sí, estos son cortes fugados. Digo porque a veces somos medio electrodependientes en el mal sentido de la palabra, y si no tenemos internet, para decir que el mundo se detiene, no existe más, y no se puede hacer nada. Obviamente nosotros también usamos los medios y también nos gustan, y hacemos estos dibujos mixtos. Por ejemplo, esto es un concurso en el Teatro Colón de Buenos Aires, el edificio Tamburini, el mismo que hace el Teatro San Martín, el mismo que hace el Clínica, el mismo que hace el Banco de Córdoba, el mismo que hace la Casa Rosada, ¿no? Un arquitecto muy, muy importante en la historia de la arquitectura del siglo XIX, final del siglo XIX en Argentina. Bueno, es un dibujo a mano alzada de la fachada del teatro, y acá adelante estamos dibujando, esto es un dibujo de Picho Viale, de Santiago Viale, unas grúas, unas plumas, y ahí está la maqueta y la foto de la maqueta, con el piso activado en luz, ¿lo ven? Os decía, combinamos los procedimientos. Esto también es un corte fugado, pero está escaneado, está transformado con la sección, está en Photoshop, para decirlo así, el blanco corresponde al corte. Esto es un edificio sobre la avenida Libertador en Buenos Aires, una vieja casona que aloja el Museo de la Tradición Argentina, y esto era una ampliación de ese edificio, conectando por un subsuelo y un patio inglés. Y bueno, el dibujo está hecho en lápiz, pero también está incorporada la tecnología disponible. Esto es otro concurso en donde el chiste eran las 4 estaciones. José, vos sabés que acá en Córdoba, a diferencia de otras partes del mundo, tenemos muy marcadas las 4 estaciones. Entonces, el tema de cómo se transforma esto en otoño, en primavera, en verano, digamos, es como una condición particular que la tratamos de incorporar pensando que nuestra arquitectura está situada, pertenece no solamente a un momento histórico y a un lugar geográfico, sino también a una tradición, a una historia social, cultural. Hay una clase que está por ahí en YouTube, este es el link, pero lo pueden buscar después, que es un poco esto que les decía de Samper y Le Corbusier, es un repaso por bitácoras mías de viajes de muchos años dibujando, y que tienen la posibilidad justamente esto de
de volverlas a repasar, que te permite volver a lugares que has estado mentalmente y físicamente, ¿cierto? Y esto es una clase que di en la Facultad de San Juan sobre esto, ¿para qué dibujamos los arquitectos? Es decir, esta idea que acá es un punto, acá está desarrollada en una clase, ¿verdad? O sea que si capturan esa pantalla o lo buscan por YouTube también lo van a encontrar. La otra herramienta básica también de presentación ha sido las maquetas. Los que han cursado con nosotros este año lo saben muy bien cómo hemos empleado las maquetas de arquitectura con la posibilidad de trabajar en distintas escalas simultáneas. Este es el maestro Álvaro Silla con un lápiz en la mano, un cigarro y la trincheta, y está mirando el centro administrativo de Rosario, una obra que tuvimos la suerte de pudiera hacer aquí, en Argentina. Y fíjate, está con la tapa despiezada, acá no tiene techo la maqueta en el área cultural, y está cortada al medio para poder visualizar el patio, que es básicamente la idea central del proyecto, en donde transforma ese patio en la puerta, digamos, del conjunto, ¿no? Estos son imágenes de un amigo de la casa, Pablo Oshiro, que me prestó estas, él es japonés de origen, y obviamente lleva en el ADN esas cosas casi sin saber, este gusto por plegar el papel, por el origami, ¿no? Entonces son edificios de Pablo generados a partir de una hoja A4. Y esto lo pensamos a principios de año, cuando relevo a mitad de año, Pablo, uno de los profes que anda por acá, Pablo Carballo, me hacía notar que claro, que con la pandemia y la dificultad para conseguir materiales, los estudiantes no estaban vislumbrando el espacio porque solamente trabajaban en este espacio a escalar que nos proporciona la computadora. Entonces empezamos a pensar cómo hacer maquetas de papel, digamos, maquetas como croquis, pero que claro, nosotros después las cruzamos con la posibilidad de la fotografía, de la luz, de quitarle las referencias escalares, y esto también lo vimos durante el año, de cómo la maqueta nos permite verificar y romper el misterio de la escala, ¿no? Cuando vos la ves así, por decir, en el taller, después esto es una maqueta del taller de Lucas, bien fotografiada, se transforman en estas verificaciones tridimensionales. Y hay 1000 formas de hacerlo, ¿cierto? Es decir, con fondo, sin fondo. Pero como conversábamos con Celeste, me acuerdo en alguna de las clases atrás, cuando discutíamos estos temas, la maqueta es, digamos, más allá de la experiencia espacial concreta, es la única forma tridimensional de verificar el espacio, la tridimensionalidad en el proyecto. Todas las otras piezas son siempre bidimensionales. Entonces, por eso ahí radica su importancia, porque justamente lo que estamos buscando nosotros es la construcción anticipada de esto que llamamos espacio para la vida. Eso es la arquitectura, ¿verdad? Entonces son maquetas de este año, de los distintos grupos, quizás la reconozcan algunos. Esta es de tuya, Pablo, ¿cierto? Sí, ¿Algún alumno de este año? imagino que están acá las autoras, así que... Han de estar. A ver, ¿están ahí las autoras? Sí, profe. Ahí Bien. está. Bueno, la Hoy estamos estuvimos difundiendo viendo, para hoy toda estuvimos América viendo, ahora su maqueta, miremos. hoy estuvimos viendo detalles de esa carpintería, las envolventes y todo eso, estuvimos estudiando eso. El chiste es ponerles personas, porque la maqueta te proporciona el dato de la proporción, pero no de la escala, entonces hay que incorporar la escala, porque esto si no podría ser de 1000 maneras, y ya digo, la multiescala. Todo está pasando junto, todo está pasando ahora. Esta idea de Keklas, de la complejidad en el sentido de que lo grande y lo pequeño existen a la vez, y cada escala te proporciona datos sobre una naturaleza del proyecto. Entonces esta multiescalaridad responde a la propia naturaleza de la arquitectura, ¿no? Y luego las fotografías incorporadas, estos eran los paneles verticales que decían, modelo 2019, ¿no? Pero miren el nivel de realidad que te permite la fotografía, la maqueta intervenida, digamos. Esto también está en una clase que llamamos la maqueta en época de pandemia, que lo profundizamos para el que lo quiera ver. Ahí van a ver ejemplos de esto, digamos, combinaciones de gráficos con fotografía de maquetas, donde verificamos, por ejemplo, el comportamiento climático en relación a las orientaciones, o combinamos
esto es una maqueta de 1 en 200, esto era un patio, por ejemplo, que tenía 25 por 25 por 6, y si yo digo 25 por 25 por 6, es casi un número, entonces, digamos, no hay una imaginación de ese espacio, al menos en los niveles iniciales de formación, entonces acompañamos con el dibujo para proporcionar simultáneamente la información que provee la maqueta en relación a la inserción, a la geometría, a la accesibilidad, y la información que proveen los dibujos complementarios. Entonces, bueno, esto sí, cosas que añoramos, que son las clases presenciales del taller, que lo que estamos haciendo es dibujando el interior de esta maqueta, ¿no? Ahí con los estudiantes. Esta también es de este año, ¿no? Entiendo que es de Pablo también. No, es del año pasado esa, Ian. No, es mía de este año. No, la anterior. Ah. Esta dice Iván, que es del año pasado. No. Y esta es de Pablo. Esa es del año pasado. Y No, esa es mía de este año. Mati este año. Bueno. Vamos a otra que yo sé que es de la CELE y de este año, porque si no van a empezar a... Pero digamos, lo que estamos buscando, esta, fíjate, es una maqueta de CELE de un grupo de alumnos de Celeste, de estudiantes, y esto es 1 en 200. Sin embargo, perfectamente sirve para sacar a Gulliver del medio, digamos, ¿no? Vos acá en un pequeñísimo objeto estás consiguiendo verificar cómo funciona en términos espaciales. Un poco el tema es este. Esta sería como la maqueta, como la ves vos en el taller cuando la estás haciendo, pero fotografía mediante, gracias a los celulares que tenemos disponibles, transformamos esa imagen en esto. Y sobre esto vos vas y volvés, podés volver a construir, volver a cambiar, pero realmente te proporciona estas maquetas, que tampoco son expertos maquetistas, sin embargo se pueden hacer perfectamente, digamos, necesitan mucho menos pericia que en el dibujo, y esa es una gran ventaja. Te permiten verificar qué es lo que estás proponiendo realmente, ¿no? Inclusive esta maqueta, por ejemplo, que funciona como 1 en 200, como una planimetría, o esta que también es de este año, que casi ni te das cuenta, parece una fotografía, pero es una maqueta. Entiendo, ¿esta es, Pablo, tuya también? Sí, de hace 2 años, una maqueta hecha corte fugado. Una maqueta, pero que está intervenida con Photoshop. O esto que, fíjate, la maqueta es la inferior y la de arriba es como una especie de despiece que te permite entender digamos, las decisiones proyectuales, o esto que es, este año no lo hemos trabajado tanto en este taller, pero es algo que hacemos habitualmente, que es cruzar las instalaciones con la estructura y verificar las interferencias, y lo hacemos tridimensionalmente para localizar los espacios, sus espacios técnicos, trayectorias horizontales, montantes verticales, como parte del proceso de transformación del anteproyecto en proyecto, ¿cierto? Acá de vuelta algunas maquetas y transformadas en paneles. A esas mismas imágenes las podés después volver a trabajar con Photoshop, por ejemplo, o esta imagen, por ejemplo, de una maqueta de un estudiante, le vamos a incorporar a esta decisión de geometrías y claro oscuro, le vamos a incorporar, por ejemplo, el layer materialidad, equipamiento, aire acondicionado, y vos fíjate cómo se mantiene la estructura de luz. Es decir, el dibujo complementando, aportando el detalle de cómo es el equipamiento, el aire acondicionado, la envolvente, la baranda, bueno. Es decir, ¿por qué muestro esto? Porque creo que para alojar la complejidad propia y deseable de la arquitectura, tenés que trabajar escalas simultáneas disímiles, instrumentos simultáneos disímiles. Esto es una maqueta de un edificio de uno de los estudiantes que tiene un auditorio acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar el auditorio. Los dibujos al principio son así medio balbuceantes, no tienen por qué ser lindos, ¿no? Y después esta foto permite combinar lo que te dice la maqueta con lo que te dice el dibujo, ¿verdad? Así que digo, estrategia de proyecto y estrategia de representación, uso simultáneo de escalas, uso simultáneo de instrumentos. Ahora, detrás de todo esto hay una clave, y es la pregunta, ¿cuánta
la pregunta crucial es ¿cuánta arquitectura hay en mi proyecto? Y cómo vendrá, es una consecuencia de eso, y cómo vendrá, viene después de eso. Si no hay arquitectura en mi proyecto, estoy frito, ¿no? Entonces, acá es cuando hablamos del dibujo como carga consciente del instrumento. Yo les voy a poner un ejemplo. Esto es, podríamos decir, el Partenón de América del siglo XX, uno de los edificios emblemáticos de la arquitectura americana, el Kimball Museum of Arts en Fort Worth, cerca de Dallas, de Louis Kahn. Un edificio que tiene 100 metros largo, con estos módulos de 30 metros, y lo que él le llama The Entrance of the Trees, la entrada de los árboles, que es este sector acá, al oeste del edificio. Aquí anda la ampliación que hace Renzo Piano, y por cerca está un museo de Johnson y un museo de Tado Ando, así que tenés una colección de arquitectura espectacular en muy pocos metros. Ahora, la fachada de este edificio, fíjense lo que es. La fachada esta simpleza contiene arquitectura magistral. Es decir, el proceso digamos, la forma de entenderlo es que esto es consecuencia de un proceso de carga de arquitectura. Está confiado en cuánta arquitectura hay en ese proyecto. Otro ejemplo de Kahn es este parque que diseña en 1973, un año antes de su muerte. Diseña este parque para la ciudad de Nueva York. Es un homenaje a un presidente americano, Roosevelt, y a un famoso discurso que se llama el discurso de las 4 libertades. Y hace un parque, y este es el parque de las 4 libertades. Acá ven, es un jardín y una pieza, dice, un cuarto y un jardín. Y allá al fondo se ve el skyline de Manhattan, y este edificio de aquí es Naciones Unidas. Si lo ves en Google, hoy te lo vas a encontrar, ahí se ve el jardín, el cuarto, y hay un juego como de niveles. Por un lado vos podés llegar a este punto por esta rampa, o podés acceder por esta escalera, y podés atravesar el jardín. Si vos lo ves, claro, ya digo, está a 500 metros de Naciones Unidas, que está ahí, y se ve, desde el cuarto se ve, la puerta al río y al paisaje increíble. Y esta es la perspectiva, la contraperspectiva, digamos, de esta avenida. Perdón. Hacemos una pausa ahí. Se cortó acá. ¿Vale? Aquí vemos justamente el juego de rampas y de juegos de planos y planos inclinados, y la perspectiva invertida de los tiros. Un espacio conmovedor como pocos, hecho con 100 árboles y un trozo de pasto. Impresionante. Por eso digo, si vos ves la representación de este parque, y es como muy difícil, muy poco expresivo, pero lo que hay es como un manejo proyectual brutal, ¿no? Es decir, acá responde a cuánta arquitectura hay en mi proyecto. Acá hacemos un mini corte de 3 minutos para calentar agua para el mate. Se van a tomar un vaso de agua y seguimos en 5 minutos. Acupunturas urbanas eran puntos de intervención a lo largo del centro histórico, y esta es una obra que también hicimos con Santiago en el Mercado Norte, que esta es una estructura típicamente finales del siglo XIX, un envolvente de ladrillo y por dentro una estructura metálica oculta, ¿cierto? Ahora, el edificio había sido bastardeado, no había podido asimilar el impacto de las grandes superficies comerciales, entonces estaba como en una rotunda decadencia, y se habían hecho un montón de intervenciones que negaban la naturaleza de su estructura Polonzó, la luz. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un trabajo, como yo diría, de restitución de las condiciones originales del edificio. Se estableció ahí sobre el mercado existente, que hoy funciona como todos los mercados populares en Latinoamérica, que es un punto de
referencia de la ciudad, se estableció este centro administrativo, digamos. Entonces vos compras el arroz abajo, te puedes casar arriba, sacar el carnet de conductor, pagar los impuestos, todas esas cosas. Mati, no sé por qué te reís. Ahora, decimos esto porque nuestro compañero se iba a casar ahora en el mes de octubre y por la pandemia no se casó y nos privó de la fiesta. Es por eso que le digo, que no nos olvidamos. Me salvo el COVID, Ian. Te salvo el COVID, sí. Pero, y volviendo a esta idea de la gráfica, muchas veces nosotros dejamos como carpetas o paneles o láminas a comités o consejos, a gerencias, que son nuestros comitentes, digamos, y que se decide el futuro de nuestro proyecto y de nuestro trabajo, muchas veces sin estar nosotros presentes. Entonces, este entrenamiento que buscamos para nuestros estudiantes tiene que ver con esto, con que vos tenés que tener la suficiente elocuencia para comunicar tus ideas con claridad, aún no estando presente vos. Ese es un poco el desafío de lo que nosotros llamamos los paneles de presentación. Miren este cuadro, es uno de los cuadros más conocidos de Vittorio Carpaccio. Se llama El milagro en el puente del Río Alto, retrata el gran canal de Venecia, el antiguo Río Alto. Fíjense el nivel de detalle, voy a hacer un zoom acá en el momento que se tocan las dos partes del puente. Miren el nivel de multiescalaridad que tiene. Hasta los clavos se ven de las tablas, y sin embargo lo que está contando, digamos, este episodio, este milagro que ocurre con una reliquia de la cruz en la Venecia renacentista. Hay un concurso que se hace para proponer unos puentes en Venecia, y el concurso que gana lo que hace es tomar el cuadro de Carpaccio y completar el proyecto. Entonces el proyecto es la segunda parte del puente, y en el proyecto, vos lo ves acá, se construye el puente y acá se deja simplemente una rampa, ¿no? Entonces acá ves la silueta de Venecia, el puente, y digamos, tiene una elocuencia, una potencia que la verdad, y bueno, por eso es que gana, ¿no? Aparte de buen diseño, está muy bien comunicado, ¿no? A diferencia de, digamos, un recurso es entender que el espacio papel que tenemos no es una bandeja sobre la que apoyamos nosotros las cosas de manera indiferente, sino que, por ejemplo, este panel está combinando, vos ves, mira, es una imagen síntesis en donde ves una torre mirador, está la idea del landscape, hay un alto y un bajo, hay un alto barranca, por decirlo así, una muralla, un muro. Acá ves, acá en este rincón, ves que la idea es que el verde va envolviendo la estructura, es decir, como que la torre va a pertenecer al sistema verde. Después tenés una vista desde arriba, y acá aparece el corte, este negro que aparece en la zona inferior izquierda, representa a su vez el corte para la escala en que está representado el corte del edificio y la vista del edificio en este sector. Es decir, un ejemplo clarito de cómo esto no es una imagen sobre una bandeja, es un panel que está trabajando con el blanco y con el negro de la imagen. La otra clave tiene que ver con la pertinencia del instrumento elegido. Muchas veces vos hablas con los estudiantes y te dicen, bueno, yo hago esto, pero después no te lo muestran. O lo muestran con un instrumento inapropiado. Entonces es muy importante la clarificación, y de esto vengo hablando, la clarificación de las ideas que vos tenés. Esto es irreemplazable como punto de partida. Fíjense el centro de artes que hace, artes visuales que hace el Corbu para Harvard, en Boston. Lo que va a proponer es una rampa que te permite apreciar, por un lado, la biblioteca, por otro lado, los talleres de este centro de artes. Entonces, claramente, por ejemplo, esta axonométrica despiezada va al meollo de este proyecto. Es decir, hay una pertinencia del instrumento porque la idea está clara. Y esto se puede hacer de mil maneras, qué sé yo, fíjate estos gráficos a lo Koolhaas, en donde con el programa alojado en el corte genera la idea de que acá hay un vacío entre esta pieza de exhibición y el auditorio y estas otras áreas, y en el medio la biblioteca como articulación entre estas dos piezas. Es clarísimo, la idea es clara y es muy clara la forma en que lo comunica. O estos dibujos por ahí más complejos, en donde veo que hay un programa tipo oficina neutro, digamos, que envuelve estos otros
espacios de actividades compartidas. Acá hay unos equipamientos comunes y acá están las oficinas. El dibujo muestra eso. Estos cortes fugados o cortes despiezados suelen ser como muy propicios para mostrar esta complejidad, ¿no? Así que bueno. Ahora, en todos estos episodios hace falta tener, digamos, bienaventurados los sintéticos, diría yo. Agradecer a los sintéticos. Hay que hacer recortes, ¿no? Digamos, si alguien te presenta una lámina así, vos decís que te quiso mostrar todas las fotos. Acá hay un error conceptual. Vos tenés que hacer el trabajo de seleccionar y recortar vos, porque esto termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, me parece que esto es primordial. No dejarle al observador que haga ese recorte, sino que lo tenés que hacer vos. El punto 10 tiene que ver, me parece que también es clave, con que cuando vos desarrollas, digamos, junto con tu formación, con tu capacidad proyectual, vas a ir construyendo un propio modo de contar tu proceso proyectual y tu arquitectura. El ejemplo más evidente es Miralles, por ejemplo, a quien hemos estudiado con algunas obras realmente deslumbrantes, ¿no? Pero Miralles genera su propia tipografía, hace estas fotocomposiciones que se pusieron de moda ya por los 90 y que eran tan características de sus presentaciones, y las plantas tienen esta propia geometría, fue una gráfica especial. Hemos tenido la suerte de visitar alguna vez el Parlamento de Escocia, de una exuberancia descomunal, y que el dibujo justamente sirve para poder descifrar esta especie de rompecabezas, de crucigrama, digamos, que te propone Miralles. Esto lo vimos en una clase, tomamos el edificio que hace en Barcelona, para Santa Catarina, el mercado. Esto es una clase que retrata ese edificio, ¿no? El Gran Cuervo también, con su propia, usando las extensil, la tipografía extensil característica de él, y con sus conferencias dibujando en vivo con estos carboncitos, y que después obviamente las colgaba como si fuesen ropa en una soga durante la conferencia, luego las recogía y las transformaba, por ejemplo, al que conozca Precisiones, que escribe en 1929, va a reconocer los dibujos. Estos son parte de la conferencia, de las 10 conferencias que da en Buenos Aires. Pero yo me refiero a esto del dibujo como instinto. Estos son bitácoras del Nacho, nuestro adjunto, el arquitecto Ignacio Winkelried, y fíjate cómo los apuntes son cuidadosos, ¿no? Hay como un diseño de la bitácora, hay un cuidado de la bitácora. Y yo lo que suelo decir acá es como que esto es una práctica. César Naselli, que nos formó a muchos de nosotros, decía: el dibujo, este diseño es un instinto, vos tenés que diseñar todo. Si vos diseñás esta hoja mientras tomás apunte en una clase, después cuando diseñes una fachada te va a resultar familiar, porque te vas a ver familiarizado, lo has transformado en algo habitual. Y fíjense esto. Esto es un dibujo de estudio de Miguel Ángel, un boceto para una escultura, un cuadro, no sé, pero te muestra su talento, ¿no? Y esto es la lista que hace Miguel Ángel, 1518, pedir el súper, digo yo. Hace la lista y dibuja las cosas. Ahí ves 2 arenques, hinojo, un cuarto de vino áspero, 2 tortellis. Digamos, digo, lo relevante y lo irrelevante, en el fondo, van de la mano. Esto es parte de ese proceso de transformar, de habituarse, de volverlo un hábito. Por eso digo que en la medida que nosotros diseñemos de manera cotidiana, cuando tengamos que diseñar una fachada o tenemos que diseñar un panel, va a ser una expresión personal. Vamos a ir terminando con dibujos que creo que son temas importantes, ¿no? Hay dibujos sintéticos que te ayudan a ver y entender las intenciones con que vos proyectas. Por ejemplo, si yo veo este dibujo de Niemeyer, entiendo que la idea es que desciendo con esta flecha, paso por este lugar oscuro y entonces entro en este lugar barroco que se expande como una corona hacia la luz, hacia arriba.
el dibujo es extremadamente sintético y te cuenta con gran elocuencia la idea del edificio. No así, por ejemplo, esto que es el estudio de la triple curvatura de la pilastra, es decir, y también es un dibujo, pero no es expresivo de la idea con que vos vas a mirar ese edificio. O este dibujo de Louis Kahn, que lo pongo porque lo contraponemos a este, que es el que hace Barragán cuando visita el centro de Salk en San Diego. Es decir, Barragán estaba 2 años hace que estaba pensando qué árboles poner en este jardín, y la famosa frase de Barragán que le dice, no, esto no es un jardín, es una plaza, y le hace este dibujo, y es lo que está detrás de esta obra, que también es uno de los momentos cumbres de la arquitectura americana del siglo XX, o mundial del siglo XX. Como dice Viñoli, son momentos que te marcan cuando la arquitectura alcanza unos niveles que son tan inútiles como inevitables aspirar a conseguir, ¿no? Lo mismo en esto que es el centro de Yale, también a lo Kahn, la planta, el corte no dicen nada, sin embargo, esta perspectiva te muestra la voluntad de en este vacío geométrico, con la pieza de las escaleras, exponer los cuadros como si fuese un viejo castillo inglés, y bueno, esa atmósfera está anticipada por él y está conseguida en esta obra que es deslumbrante. O este croquis de Le Corbusier, en donde grafica esta idea de este edificio que, como un caracol, con esta geometría, puede crecer sobre sí mismo y ir adosando colecciones, porque es un museo, entonces se llama el Museo de Monumento Perpetuo, de Crecimiento Perpetuo. Ingresas por abajo, vas hasta el medio y de ahí empezás a desarrollar. Algo de esto hace en Tokio, Pablo, vos que estuviste por ahí. El de Tokio, el Museo de Corbu en Tokio, tiene que ver con esta idea. Y el de ¿no? Medabat también, el Museo de Medabat de Arte, tiene esa lógica de crecimiento. Perfecto. O dibujos no solamente sintéticos, sino visionarios. Esto es lo que dibuja Le Corbusier desde el barco que lo trae a Buenos Aires y luego por el cual recorre Latinoamérica con el avión famoso de Exupéry, pasando por Paraguay y yendo a San Pablo. Bueno, esto que es un dibujo de 1929, casi profetiza el Puerto Madero, el skyline que tenés hoy como waterfront de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O este dibujo que hace, que lo encontré en una publicación en Bogotá, de la obra de Le Corbusier para el Plan Rector de Bogotá. Está ilustrada esta idea de la habitación, de la unidad de habitación, en donde tenés la unidad de habitación que mira el cielo, el pelús, los árboles, el pelús del pasto, y que la ciudad esta ciudad vertical está conectada con una central de agua, una central de electricidad, de gas y de telefonía que se enchufan a este edificio. Es decir, la idea de que los servicios están fuera. Y esa idea la toma de la experiencia del barco, observando cómo funcionaba el barco que lo traslada de Francia a Argentina. Pero este croquis es sumamente explicativo de esa idea. El truco es que tenés que tener una idea clara. Ese es el truco, no es un problema de representación, es un problema de ideación, ¿no? Otro momento espectacular de la arquitectura del siglo XX, Sverre en el Museo de la Catedral de Hedmark, les recomiendo que lo miren. Hay esta especie de arquitectura tipo silo granero que contiene unas ruinas, inclusive acá hay unas ruinas muy antiguas, entonces lo que él hace, fíjense en este croquis, pasa una rampa para que vos puedas ver las ruinas, pero no afectarlas con la rampa. Por eso este croquis de acá arriba muestra, y acá abajo también, la idea de que estás pasando una pasarela que no toca la arquitectura, ¿no? Les recomiendo un breve texto de Hudson, que cuando visita México le impacta la idea de la plataforma, de la arquitectura de los propios de Yucatán, de México, ¿no? Esta idea de plataforma que a mí me parece que está detrás de esta arquitectura que lo hace conocido mundialmente, ¿no? Esta idea de que la plataforma, esta arquitectura, le permite descubrir a los mayas el mundo de la brisa y el sol por debajo de su mundo de las sombras del bosque y la humedad, ¿no? Entonces este gesto arquitectónico, hay quien dice, Hudson visitó América, subió esta plataforma y no bajó más, ¿no? Y porque si vos entendés, por ejemplo, la ópera de Sydney se podría entender así, como una plataforma con estas velas. La plataforma es funcionalmente
servicios y servido, ¿no? Este es el croquis que hace para el concurso, y ya se ve la idea de la plataforma y estas velas blancas, estas curvas que alojan y proporcionan cobijo a los habitantes. Este es un concurso que hice con el profe Esteban Bondón hace muchos años, aquí en San Luis, en una zona de Cuyo, digamos, en Argentina. Y fíjate este ideograma de acá en el esquema superior izquierdo, donde lo que hacíamos era ejemplificar la idea de un camino que era intersecado con 3 caminos más, y esa era un poco la idea matriz, digamos, de este concurso que tuvimos la suerte de poder construir. Otro dibujo emblemático que hemos visto a lo largo del año es este que hace Kant para la biblioteca, en donde ves la posibilidad de acceder al libro con tus propias manos, la mesa de encuentro, donde hay una mesa de lectura colectiva, pero la biblioteca es este pequeño vagoncito de madera que aloja al lado de la ventana, con vistas hacia afuera. Ese que es un punto que podrías decir cualquiera de estos. Un dibujo extraordinario de Kant. Y el segundo que hemos visto hace poco, que está en la clase sobre la biblioteca, es este del entrepiso del mezanino, con la previsión del aire acondicionado y de cómo el módulo de lectura es el que genera el módulo de la estructura. Una cosa, una maravilla, ¿no? Así que esto amerita ser uno de los puntos altos de la arquitectura también del siglo XX. Y estos son dibujos para explicar, para entender ese momento de dividir la sala del gran hall, vestíbulo, el lugar digamos, donde vos, el lector, elige el libro, en la sala, en el depósito de libros, el área de aire acondicionado, que es un anillo, y los arcos superpuestos que generan esta pequeñísima y elongada zona de lectura, ¿no? Y un homenaje a nuestra ciudad, aprovechando que hay mucha gente que no es de aquí de Córdoba. Este mes de noviembre se va a cumplir el primer año de la declaración de Monumento Histórico Nacional del edificio del Manuel Belgrano, un edificio construido en la final de la década del 60, acá sobre el río de la ciudad de Córdoba, por los arquitectos Vidinosla, Pacó, Meyer, Gasó y Chute. Un edificio evidentemente con influencias de la arquitectura que venía haciendo Le Corbusier en la India, con la idea de generar un nuevo cero, una plaza que se abre hacia el norte y se abre hacia el río de la ciudad que vemos aquí. Entonces, si yo tuviera que comunicar esta idea del edificio, lo presentaría así: es un corte en donde hay un zócalo con los servicios alojados abajo, una gran plaza que se abre al norte y al río, y un techo que aloja estas piezas que como que están flotando. Y para ir terminando, también en la representación y en estos dibujos que hacemos nosotros, también hay que pensar que, está bien, nosotros vamos a entregar nuestro proyecto de acá a 10 días, ¿no? Y todo parece como muy inmediato, pero fíjense estos dibujos que hace Kant de las pirámides de Egipto, el conjunto de Gaza. Lo hace en 1954, y está dibujando algo que tiene miles de años, pero que termina impactando en, por ejemplo, el encofrado de uno de sus edificios de Yale, que lo puedes visitar hoy. O sea que este dibujo en el fondo está tendiendo un puente entre una arquitectura milenaria y una arquitectura contemporánea, y el dibujo es un poco el que te permitió pasar de un momento a otro. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que en educación nada es inmediato. En educación todos son procesos extendidos en el tiempo. Y la otra, y la última, digamos, vuelta de tuerca que se me ocurre sobre este tema de cómo presentamos, tiene que ver cuando presentamos en términos colectivos. Porque claro, nosotros en la cátedra somos 330 personas, y vamos a compartir entre nosotros el trabajo que hemos hecho durante todo el año, y para eso, en las condiciones que tenemos de virtualidad, nos hemos inventado estas salas virtuales, talleres virtuales, donde puedes ver
la presentación de los otros. A lo largo del año hicimos un esfuerzo para que se entienda que uno aprende no solamente con lo que hace uno, por ejemplo, que vos hiciste este trabajo, que fue el primero que hicimos este año, sino que tu compañero hizo ese otro, y esto hizo ese otro, y otro compañero produjo esto, y que la cátedra propone después un espacio colectivo en donde vos no aprendés solamente por lo que hiciste vos, sino que gracias Ro y gracias Nacho por este trabajo, y al equipo que trabajó con ellos, sino que hay una hipótesis que es, bueno, estamos desactivando la planta y estamos activando el corte y las ventanas, por ejemplo. Hay un saber colectivo que nos forma a todos, y que sin duda, fíjense, para los que añoran la facultad, este es el espacio donde solemos exponer de manera colectiva en nuestro taller. Y lo que estamos preparando ahora con el adjunto y un equipo que integran Magalí, Juan y un montón de adscriptos que trabajan, gracias a Dios, con nosotros, es una interpretación de los trabajos de ustedes, es decir, poner el ojo justamente de vuelta en esta idea de que aprendemos de los otros y que nadie aprende solo, y que hay una producción colectiva que vamos a exponer, y que vamos a exponer en sentido intelectual, es decir, la exponemos para poder discutirla y ofrecerla como disparador de reflexiones sobre nuestra disciplina, que es lo que nos interesa. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención, y bueno, eso es.